El surgimiento de una pandilla, agosto de 2014, Ciudad de México. Las calles del centro histórico bullían de actividad. Turistas, comerciantes, autobuses abarrotados y vendedores ambulantes compitiendo por espacio en las estrechas aceras. Pero tras la aparente rutina, una serie de incidentes comenzaba a llamar la atención de las autoridades locales. Se trataba de robos discretos, pequeñas estafas perpetradas contra visitantes y comerciantes extranjeros, aparentemente sin relación entre sí. Sin embargo, al recopilar los reportes, la policía detectó un patrón: las mismas zonas, los mismos horarios e incluso descripciones similares de los sospechosos. Así surgió el primer registro oficial de los llamados injertos del centro. El nombre surgió entre policías veteranos, quienes observaron cómo los miembros del grupo se infiltraban en la multitud como si fueran parte natural de ella, inyectados en el corazón de la ciudad. Inicialmente era una red poco estructurada pero efectiva, jóvenes con antecedentes de delitos menores, unidos por líderes veteranos que conocían bien la dinámica de las calles y sabían aprovechar cada oportunidad. Las investigaciones iniciales fueron discretas. En septiembre de ese año, un equipo de investigación policial montó vigilancia extraoficial en intersecciones estratégicas, recopilando imágenes y testimonios que comenzaron a confirmar la existencia de una organización más grande de lo que se creía. Con el tiempo, se descubrió que los robos no eran el fin en sí mismos, sino la base de un sistema que impulsaba actividades más complejas. Joyas, teléfonos celulares y aparatos electrónicos robados desaparecieron rápidamente en los mercados negros de la ciudad, reintroducidos en cadenas de reventa que garantizaban al grupo liquidez inmediata. El centro histórico, con su geografía caótica y su constante flujo de gente, era el escenario ideal para que los injertos operaran casi sin dejar rastro. Los mapas policiales mostraban las rutas más comunes de la pandilla: entradas y salidas rápidas por callejones, pasajes subterráneos e incluso estacionamientos improvisados que servían como puntos de escape. Nada parecía excesivamente planificado, pero cada movimiento estaba calculado. Al analizar las primeras detenciones de pequeños miembros, los investigadores encontraron notas que mencionaban reuniones semanales en cafés y bares del centro. Las reuniones, supuestamente informales, funcionaban como un consejo criminal, donde se asignaban tareas, áreas de actividad e incluso sanciones por incumplimiento. La estructura de mando se hizo cada vez más evidente. El Ministerio Público recibió los primeros expedientes completos en noviembre de 2014. El material puso de relieve no solo la recurrencia de los delitos, sino también la dificultad de abordarlos sin una acción más coordinada. Hasta entonces, cada caso se había tratado individualmente, pero la documentación recopilada reveló una organización con ramificaciones que iban mucho más allá del hurto menor. La prensa local aún desconocía la existencia del grupo. Para el público, se trataba simplemente de una ola delictiva típica de los grandes centros urbanos. Pero internamente, la policía ya había clasificado a los injertos del centro como una amenaza creciente. Fue el inicio de un proceso que duraría meses y requeriría infiltraciones arriesgadas, cruces de datos financieros y una red de vigilancia sin precedentes en el corazón de la capital mexicana. Un proceso que demostraría hasta dónde estaba dispuesto a llegar el grupo para mantener su influencia y sus ganancias. Lo que nadie sabía aún era que, detrás de los rostros anónimos de la multitud, se escondía una estructura organizada que no solo desafiaría a la policía, sino que revelaría conexiones que iban mucho más allá de las calles del centro histórico. Y fue en ese momento que los investigadores se dieron cuenta de que el problema no se limitaba a los robos rutinarios.
algo mucho más grande estaba en juego, y con cada descubrimiento, la línea entre el crimen común y el crimen organizado se hacía más borrosa. El mapa del crimen, entre diciembre de 2014 y los primeros meses de 2015, la labor de la policía investigadora de la Ciudad de México dejó de ser meramente reactiva y se volvió estratégica. Hasta entonces, cada arresto o denuncia policial se gestionaba individualmente. Pero las crecientes sospechas de que los injertos del centro operaban una red organizada llevaron a la creación de una unidad específica para mapear sus operaciones. El objetivo era simple en teoría, pero complejo en la práctica: transformar incidentes aislados en una imagen coherente. Para lograrlo, los investigadores comenzaron a cruzar datos de informes policiales, grabaciones de cámaras de seguridad e incluso testimonios de comerciantes del centro. La recopilación de datos dio como resultado un tablón de anuncios físico en el Departamento de Investigaciones, lleno de fotografías, líneas y mapas que ilustraban la concentración de actividad sospechosa. Pronto se hizo evidente que los injertos no actuaban al azar. Sus operaciones seguían una lógica casi matemática. Las zonas con mayor afluencia turística, como la calle de Madero, el Zócalo y los alrededores del mercado de San Juan, eran puntos de recolección. Allí, pequeños grupos realizaban robos rápidos, entregando inmediatamente los artículos a receptores que se movían por rutas de escape previamente probadas. En cuestión de minutos, los celulares y las billeteras estaban camino a talleres clandestinos de desbloqueo o a comerciantes ocultos en puestos aparentemente legítimos. El rastro del dinero. A principios de 2015, tras meses de vigilancia y mapeo de las rutas utilizadas por los injertos del centro, comenzó a surgir una nueva línea de investigación. Si la delincuencia callejera era la cara visible de la pandilla, su verdadera fortaleza parecía residir en sus finanzas. Para comprender cómo el grupo logró mantenerse activo durante tanto tiempo, la policía necesitaba rastrear el flujo de dinero. La primera pista llegó casi por casualidad. Durante un operativo rutinario en febrero, los agentes incautaron un vehículo vinculado a uno de los cercos de la banda. En el maletero, además de celulares desmantelados y relojes de diseño, encontraron libretas con anotaciones aparentemente triviales, cantidades, iniciales y fechas. Al cotejar esta información con registros bancarios, los investigadores descubrieron frecuentes depósitos en cuentas pertenecientes a individuos sin antecedentes penales, pero vinculados a pequeños negocios en el centro de la ciudad. El patrón era claro: lavado de dinero. Los injertos convertían bienes robados en efectivo, que se inyectaba rápidamente en negocios fantasma, como talleres de reparación, papelerías e incluso restaurantes modestos. Desde estos establecimientos, el dinero se transfería a cuentas de terceros y luego a bancos fuera de la capital. Todo en pequeñas cantidades, planificado para evitar sospechas inmediatas. La unidad de inteligencia financiera entró en acción. Auditorías discretas revelaron que el grupo movía sumas mucho mayores de lo que se creía. Se estimó que en tan solo 6 meses, más de $500,000 de pesos habían circulado en cuentas indirectamente asociadas con la banda. La investigación dejó claro que los robos eran solo la punta del iceberg. Los injertos operaban un complejo sistema económico, sostenido por una red de cómplices silenciosos. Entre los nombres que aparecieron en los informes, destacaba el de Héctor Ramírez, dueño de una cadena de pequeños estacionamientos en el centro. Oficialmente, su negocio era modesto, pero los depósitos en sus cuentas superaban con creces las ganancias esperadas. Para los investigadores, él era el enlace entre los ladrones callejeros y los líderes ocultos. Con cada nuevo descubrimiento, se hacía evidente que la banda se profesionalizaba.
El dinero no solo se gastaba en el consumo inmediato, sino que se reinvertía en la propia operación. Compra de vehículos imposibles de rastrear, alquiler de propiedades utilizadas como escondites e incluso pagos regulares a abogados, quienes intervenían cuando un miembro era detenido. Con esta información, el Ministerio Público comenzó a tratar el caso como un caso de delincuencia organizada con implicaciones financieras, lo que permitiría procesos judiciales más sólidos y ampliar el marco legal para la investigación. La estrategia no solo consistía en detener a los ladrones callejeros, sino también en desmantelar toda la estructura que apoyaba al grupo. Mientras tanto, entre bastidores, los investigadores se enfrentaban a un dilema. Revelar los nombres de los implicados demasiado pronto podría poner en peligro la operación, pero esperar significaba permitir que la banda siguiera lucrando y expandiéndose. El equilibrio entre tiempo y eficacia se volvió crucial. A mediados de 2015, la prensa comenzó a notar movimientos inusuales en el centro de la ciudad. Periodistas especializados en seguridad pública recibieron información extraoficial sobre un posible grupo organizado, pero aún no se había confirmado públicamente nada. Las autoridades guardaron silencio mientras reforzaban sus equipos de campo y avanzaban hacia su objetivo. El rastro del dinero se había convertido en la pieza clave de la investigación. Con cada transacción bancaria analizada, surgían nuevos nombres, empresas y conexiones que se extendían más allá del centro de la ciudad. La banda ya no parecía un problema exclusivamente urbano. Comenzaba a emerger como parte de una red criminal mucho más amplia, capaz de traspasar fronteras económicas y políticas. La operación encubierta, con la evidencia financiera acumulada y el mapeo detallado del territorio de los injertos del centro, la policía de la Ciudad de México supo que había llegado a un punto decisivo. La vigilancia por sí sola ya no era suficiente. Necesitaban llegar al corazón de la banda. Para ello, a mediados de 2015, autorizaron el lanzamiento de una operación encubierta. El plan requirió meses de preparación. Se seleccionaron agentes experimentados y se les asignaron identidades falsas, cuidadosamente diseñadas para parecer legítimas en el entorno en el que operarían. Se crearon documentos, antecedentes falsos e incluso cuentas controladas en redes sociales para dar credibilidad. La misión era simple en teoría, pero arriesgada en la práctica. Infiltrarse en los canales de narcotráfico y recepción de la banda, recopilando evidencia directa que vinculara a los líderes con sus actividades delictivas. La primera incursión ocurrió en uno de los estacionamientos vinculados a Héctor Ramírez, ya identificado como miembro clave del grupo. Disfrazado de trabajador temporal, uno de los agentes accedió a las rutinas del lugar. En pocas semanas, observó cómo entraban vehículos cargados de objetos robados y salían vacíos, mientras sobres con dinero circulaban discretamente entre empleados de confianza. Cada detalle se registraba en informes diarios y se transmitía a los superiores de forma cifrada. Mientras tanto, otro agente contactaba a pequeños comerciantes que servían de fachada a la banda. Con el tiempo, se ganó la confianza de los intermediarios, grabando conversaciones y transacciones que demostraban el flujo constante de mercancías ilícitas. El riesgo era constante. Cualquier error podía llevar al descubrimiento de la infiltración, poniendo en peligro no solo a la gente, sino a toda la operación. Los investigadores también instalaron cámaras ocultas en bares y talleres mecánicos ya identificados como puntos de encuentro. Las grabaciones mostraban reuniones periódicas entre pandilleros, donde las órdenes se transmitían en códigos aparentemente banales. Expresiones como cambiar llantas o limpiar ventanas eran en realidad instrucciones para robar o lavar dinero. Con el paso de los meses, el material recopilado comenzó a conformar una imagen sólida. Por primera vez se encontraron imágenes, audios y documentos que vinculaban directamente los robos callejeros con el núcleo central de la pandilla.
El nombre Injertos del Centro ya circulaba internamente en informes oficiales, pero permanecía desconocido para el público. Con cada nuevo avance, la presión también aumentaba. Las autoridades federales comenzaron a monitorear de cerca el caso, al percatarse de que la pandilla no era solo una amenaza local, sino un modelo de delincuencia urbana que podría expandirse a otras regiones del país. El dilema era el momento oportuno para actuar: arrestar a algunos miembros de inmediato o esperar a que todos los líderes fueran capturados de un solo golpe. Mientras tanto, los líderes del grupo parecían cada vez más confiados. El aumento de las transacciones financieras y la sofisticación de sus operaciones indicaban que creían ir un paso por delante de las autoridades. Irónicamente, esta excesiva seguridad se convertiría en su mayor vulnerabilidad. En septiembre de 2015, tras meses de infiltración y recopilación de pruebas, los investigadores concluyeron que la operación encubierta había llegado a su límite. La información obtenida era suficiente para sustentar un caso penal sólido, pero aún faltaba un paso crucial: preparar el asedio y ejecutar una operación que desmantelara toda la estructura de un solo golpe. El asedio. A principios de octubre de 2015, tras meses de infiltración, mapeo y análisis financiero, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. El material recopilado, videos, audios, registros bancarios y cuentas de agentes encubiertos, había acumulado suficiente material como para justificar una operación coordinada. El reto ahora era transformar esta acumulación de pruebas en un asedio efectivo que detuviera a los líderes de los injertos del centro sin permitir fugas ni destruir pruebas. Misión requirió planificación interinstitucional. El Ministerio Público, la Policía Local, las Fuerzas del Orden Federales y las unidades especializadas de inteligencia financiera comenzaron a trabajar bajo el mismo horario. Se aislaron las salas para proteger la confidencialidad de la información. Los mapas y diagramas de flujo se distribuyeron únicamente entre funcionarios de confianza. El plan definió roles claros: equipos de aproximación, unidades de contención, grupos responsables de la incautación de activos y una fuerza legal lista para obtener órdenes de allanamiento y arresto con un plazo de ejecución mínimo. El asedio se estructuró en 3 frentes simultáneos. El primero se centró en puntos de recepción y reventa, estacionamientos, talleres y bares ya identificados como almacenes temporales. El segundo se centró en las casas de líderes regionales, donde se esperaba encontrar documentación y objetos personales relacionados con los delitos. El tercer frente fue de carácter financiero: bloqueos y órdenes judiciales para congelar cuentas, incautar documentos contables e interrumpir el flujo de fondos. Todo debía completarse en un solo día para reducir el riesgo de movilización de pandillas. En las semanas previas al operativo, los agentes realizaron simulacros y revisaron las rutas de aproximación. Se desplegaron vehículos de apoyo en puntos estratégicos. Equipos médicos y de seguridad se mantuvieron en alerta en los puntos de evacuación. Y los operadores de comunicaciones mantuvieron canales redundantes, tanto impresos como digitales. La complejidad del centro histórico, con calles estrechas y múltiples salidas, requirió la creación de cordones tácticos para bloquear posibles rutas de escape sin paralizar por completo el tráfico urbano. En los días previos al asedio, la tensión interna aumentó. Se comprendió que cualquier filtración podría anticipar la acción y permitir la desaparición de parte de la organización. Por lo tanto, el contingente adoptó medidas de secreto operativo, órdenes transmitidas solo en persona, uso reducido de teléfonos celulares y un control estricto sobre quién tenía acceso a cada prueba. La operación se ganó el apodo de Operativo Centinela en los informes internos.
en referencia a la vigilancia constante que el equipo había mantenido desde el inicio de la investigación. Al amanecer del día elegido, los equipos avanzaron sincronizados. Los puestos de observación confirmaron los movimientos. Las cámaras instaladas en los puntos de mayor riesgo transmitieron imágenes en tiempo real al centro de mando. En varios lugares, la sorpresa fue total. Trabajadores y clientes fueron detenidos mientras operaban con normalidad. Se impidió la salida de vehículos con objetos robados y se recogieron documentos comprometedores antes de que pudieran ser quemados o esparcidos. Sin embargo, no todo salió según lo previsto. En uno de los puntos de reventa, un movimiento inesperado de personas casi provocó la pérdida de pruebas cruciales. En otro caso, el descubrimiento de un pasadizo subterráneo utilizado como vía de escape reveló que la banda había invertido en infraestructura para evadir las operaciones policiales. Estos imprevistos pusieron a prueba la coordinación de los equipos y reforzaron la sensación de que los injertos aún poseían una capacidad de reacción mucho más sofisticada de lo que se creía. La incautación de objetos de valor y de dudosa procedencia confirmó la solidez de la red financiera. Sin embargo, la incautación de documentos reveló algo aún más preocupante: conexiones específicas con operadores fuera de la Ciudad de México, lo que sugiere que el alcance de la organización podría extenderse más allá de las fronteras estatales. Al mismo tiempo, algunos líderes locales se mostraron ausentes al momento del allanamiento, lo que plantea la posibilidad de que algunos miembros hubieran recibido advertencias previas. Al final de la jornada, los resultados fueron dispares. Se realizaron arrestos importantes, se incautaron grandes sumas de dinero y numerosos bienes, y se interrumpieron las operaciones de varios puntos de apoyo. Aún así, expertos y agentes coincidieron en que la operación, si bien exitosa, dejó preguntas abiertas. Existían lagunas en la cadena de mando de los injertos y evidencia que apuntaba a cómplices no localizados. Al concluir el informe de la noche, el equipo supo que la etapa del asedio era solo una fase crítica de un proceso más amplio. Los interrogatorios y el análisis forense de las pruebas recopiladas comenzarían de inmediato y podrían revelar si la operación realmente se había dirigido contra el grupo central que financiaba y coordinaba a la banda, y mientras los investigadores se preparaban para la fase de desarrollo judicial, surgió nueva información desde los márgenes del caso. Los registros telefónicos recuperados sugerían conversaciones recientes entre los líderes del grupo y un nombre previamente desconocido, alguien con posibles vínculos con estructuras fuera del país. Este descubrimiento prometía ampliar el alcance de la investigación y transformar el juicio en un litigio mucho más amplio. El siguiente capítulo mostrará cómo el sistema de justicia manejó las pruebas reunidas, qué acusados fueron llevados a juicio y hasta dónde el proceso penal logró llegar hasta los verdaderos autores intelectuales de los injertos del centro. El juicio, las semanas posteriores al asedio, convirtieron el caso de injertos del centro en noticia diaria. La prensa local calificó el episodio como una operación cinematográfica, comparando la acción con la trama de una novela negra. Sin embargo, tras bambalinas, el Ministerio Público se enfrentó al reto de convertir toneladas de pruebas en cargos sólidos que resistieran el escrutinio de abogados experimentados y posibles lagunas legales. Los detenidos fueron distribuidos entre centros de detención federales y estatales para impedir la comunicación entre ellos. Los interrogatorios iniciales revelaron fragmentos de información, listas de contactos, lugares de reunión e incluso códigos utilizados para identificar vehículos robados. Sin embargo, no se obtuvo ninguna confesión directa de los líderes más influyentes. Guardaron silencio absoluto, confiando en la solidez de su defensa legal.
El juicio, que comenzó en noviembre de 2015, contó con medidas de seguridad sin precedentes en el juzgado de la Ciudad de México. Detectores de metales, barreras policiales e incluso perros rastreadores garantizaron que ninguna presión externa pudiera influir en los jueces ni en los testigos. Cámaras de televisión vigilaban el exterior, grabando cada entrada y salida de abogados, fiscales y familiares de los acusados. Durante la primera semana, la Fiscalía presentó lo que denominó la columna vertebral del caso: grabaciones de vigilancia, informes financieros y testimonios de agentes encubiertos. Estas pruebas describieron la estructura de la pandilla como una organización jerárquica con roles claramente definidos, desde los peritos hasta los coordinadores de rutas y los blanqueadores de dinero. Uno de los puntos más fuertes de la acusación fue la exposición de conexiones financieras. Los extractos bancarios mostraban transacciones que no coincidían con los ingresos declarados de algunos acusados. Las transferencias internacionales, la triangulación de valores y las empresas fantasma surgieron como elementos clave para respaldar las acusaciones de lavado de dinero y conspiración criminal. Por otro lado, la defensa intentó desacreditar las pruebas. Cuestionaron la legalidad de las escuchas telefónicas, insinuaron fallas en la cadena de custodia de las pruebas e intentaron presentar a los acusados como víctimas de un golpe mediático. En ocasiones, los abogados alegaron que las incautaciones se realizaron con fuerza excesiva, buscando invalidar parte del material obtenido durante el asedio. A pesar de las estrategias de resistencia, los testimonios protegidos comenzaron a debilitar la narrativa defensiva. Un exmiembro de los injertos, que aceptó cooperar a cambio de beneficios criminales, describió en detalle el funcionamiento interno de la pandilla, la distribución de tareas, las ganancias mensuales e incluso los nombres de los cómplices que aún no habían sido arrestados. Las revelaciones despertaron la alarma. Quedó claro que la organización tenía ramificaciones más amplias de lo previsto inicialmente y que el juicio en curso podría ser solo el primer paso de una serie de procedimientos legales. Además, la mención de posibles contactos internacionales planteó la posibilidad de cooperación con autoridades extranjeras, ampliando así el alcance del caso. En el tribunal, las sesiones se prolongaron durante horas. Entre testimonios técnicos y análisis forenses, el público siguió de cerca los acontecimientos. Cada nuevo documento o testimonio parecía añadir una pieza más al rompecabezas. Aún así, la pregunta persistía: ¿sería posible condenar a todos los líderes o algunos escaparían gracias a lagunas legales y esquemas de protección política? Al final de la primera fase del juicio, algunos acusados recibieron severas medidas cautelares, prisión preventiva y congelamiento total de bienes. Otros, considerados de menor importancia, fueron puestos en libertad bajo supervisión, decisión que provocó protestas de las familias de las víctimas. El tribunal programó la fase decisiva para los meses siguientes: la presentación de las sentencias solicitadas por la Fiscalía y las maniobras finales de la defensa. Se esperaba que algunos líderes centrales recibieran sentencias ejemplares, pero la tensión aumentaba con los rumores de que figuras ajenas al proceso podrían intentar influir en las decisiones. En el horizonte se vislumbraba una pregunta más amplia: ¿los injertos del centro fueron verdaderamente desmantelados o meramente debilitados temporalmente? El siguiente capítulo explorará las sentencias finales, el impacto social del juicio y los efectos que el operativo tuvo, tanto en el crimen organizado como en la confianza pública en las instituciones mexicanas. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la lectura de la sentencia. Noviembre se acercaba a su fin y la expectación crecía no solo entre las familias de las víctimas, sino también entre el público mexicano,
que seguía cada detalle del juicio de los injertos del centro como si fuera una telenovela en directo. La Fiscalía abrió la sesión presentando su solicitud formal. Penas de entre 25 y 40 años de prisión para los líderes de la pandilla, junto con multas millonarias y el decomiso permanente de los bienes incautados. La justificación fue clara. Las pruebas recabadas demostraron que no se trataba de delitos aislados, sino de una red organizada capaz de infiltrarse en diversos sectores económicos y sociales. La defensa, por su parte, hizo su último intento. Cuestionó la imparcialidad de la investigación e insistió en presuntos abusos procesales. Sin embargo, la consistencia de las pruebas, respaldada por pericia técnica, escuchas telefónicas y testimonios protegidos, redujo significativamente el impacto de estos argumentos. En el momento más esperado, el juez principal leyó la decisión. 4 de los acusados principales fueron condenados a más de 30 años de prisión. Otros 6 recibieron penas menores, de entre 10 y 15 años, mientras que 3 miembros de menor rango fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes. El anuncio provocó reacciones inmediatas. Afuera del tribunal, grupos aplaudieron la decisión como un hito en la lucha contra el crimen organizado. Para muchos, la condena representó no solo el castigo a un grupo específico, sino también un mensaje de que las estructuras criminales podían desmantelarse cuando las instituciones actuaban coordinadamente. La sentencia también tuvo consecuencias. Informes posteriores revelaron que, incluso tras las rejas, algunos miembros intentaron mantener contacto con los remanentes de la pandilla. Esto obligó a las autoridades a reforzar los protocolos de vigilancia penitenciaria y a acelerar las investigaciones paralelas, con el objetivo de detener a los cómplices que aún se encontraban prófugos. Para los investigadores, el caso Injertos del Centro se convirtió en un referente. Demostró cómo el cruce de datos financieros, la inteligencia de campo y la cooperación interinstitucional podían arrojar conclusiones sólidas, incluso contra organizaciones acostumbradas a operar en la clandestinidad. Sin embargo, persistía una pregunta: ¿hasta qué punto podrían otras células, aún activas en regiones vecinas, reorganizarse e intentar llenar el vacío dejado por los criminales convictos? Esta pregunta mantuvo vivo el debate sobre la seguridad pública en México y reforzó la idea de que la lucha contra el crimen organizado era una carrera de resistencia, no de velocidad. El juicio de los injertos ha terminado, pero su historia ha dejado cicatrices y lecciones para la sociedad, para las autoridades y para el propio sistema judicial. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la condena de los Injertos del Centro realmente desmanteló el grupo o fue solo un golpe temporal? Suscríbete al canal para no perderte otros documentales de investigación como este.